Miren, esta historia empieza en una ciudad muy pequeña de Nazaret. Nazaret era un barrio, un pueblito, un rancho por ahí, como le dicen, ¿verdad? Una comunidad, decimos en Ecuador, alejada de la ciudad. Tenía una mala reputación Nazaret, decía que nada bueno sale de Nazaret. Nazaret era un pueblo pequeño, perdido, marginado, pobre, y es ahí donde se encuentran María y José. María y José se ennovian, se conocen y todo pasa en Nazaret. Y en Nazaret es donde los padres de María le dan a María como esposa a José. En los tiempos antiguos, los hijos o las hijas más bien no opinaban, ¿verdad? Nomás les daban en matrimonio. Y eso es lo que pasó con María. Los padres le dieron en matrimonio con José. Pero había tres fases en el matrimonio. Primero era el compromiso. Y siempre a todas las fases del matrimonio judío todos estaban invitados. Al compromiso era una cuestión comunitaria, era una cuestión pública. Y los padres de María le dan en matrimonio a María, a José. Y el primer paso del matrimonio judío era el compromiso. Ya estaban en el compromiso. Después del compromiso, que ya eran marido y mujer ahí, pero no vivían juntos y todavía no tenían ningún tipo de intimidad, nada de eso. Había un periodo de un año que se conocía como el desposorio. En este periodo del año era el tiempo para que ellos prepararan la fiesta. Era una fiesta donde la mujer preparaba sus vestidos, sus comidas, sus bailes, todo preparaba la mujer. Y el hombre por su parte tenía que salir a trabajar por un año. Un año él reunía todo su dinero y llegaba para el día del matrimonio. Ya estaban comprometidos. Después venía el año del desposorio donde se organizaba toda la fiesta. Y ese año del desposorio es donde José tenía que traer un regalo muy bonito, algo especial para María. Y todos estaban ya listos para la fiesta. La comida estaba preparada, los músicos estaban preparados, toda la comunidad estaba invitada, listo, todo estaba listo. Y de repente aparece una noticia inesperada, como a veces pasa en la vida. A veces aparece una noticia que no nos gustaría que llegue, pero de repente aparece. En medio de toda la fiesta, en medio de toda la alegría, aparece una noticia inesperada. Dice el versículo 18 de esta manera: este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo, es decir, era un hombre obediente que cumplía todas las leyes y no quiso avergonzarla en público. Por lo tanto, decidió romper el compromiso en privado. Esta es la noticia inesperada. Cuando todo estaba listo, cuando ya había pasado un año, cuando ya estaba preparada la fiesta, la comida, cuando ya estaba preparado todos los invitados, cuando José estaba viniendo ya con su regalo contento para poder darle a la mujer con la que iba a casarse, y de repente aparece esta noticia. Esta noticia en la cultura judía era una noticia que podían llegar a matar a María. Este era el único lugar donde María era presentada en público, era admirada, era apreciada, era en el tiempo de su boda. Este era el único tiempo. Y este sueño que María tenía para ese momento desapareció. Y más bien llegaron los problemas. Yo me imagino, esta es la historia, y yo me imagino a María y a José en medio de toda esa gente, viéndolos a ellos, esperando la boda. Los padres de María estaban preocupados. ¿Cómo que está embarazada María? José, por su lado, ¿cómo puede ser esto posible? Mi esposa está embarazada. Esa noticia, y todos estaban viendo a María y esperando qué va a decir ella ahora. ¿Qué es lo que va a contar ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora con la fiesta, con la comida, con los invitados? ¿Qué vamos a hacer? Y de repente empiezan los problemas. Yo creo que en este momento solo la más fuerte confianza en Dios pudo haberla sostenido. Solamente confiar en Dios pudo haberla dado paz, tranquilidad y seguridad. Solamente confiar en Dios. No había otra opción. En medio de esta noticia inesperada que a veces llega a nuestras vidas, así como llegó
a la casa de María, así como llegó a los oídos de José. De repente estaba embarazada, de repente la fiesta se cancela. ¿Qué es lo que puede hacer María en ese entonces? Solamente confiar en Dios. No hay nada más que se pueda hacer. En medio del problema, en medio de la acusación, en medio de las miradas que nos está viendo la gente de que qué está pasando aquí, no hay nada más que hacer que confiar solamente en Dios. Solo la más fuerte confianza en Dios puede sostenernos en esos momentos. Solo la más fuerte confianza en Dios puede darnos paz, puede darnos tranquilidad y puede darnos seguridad. En algún momento nosotros vamos a estar en esa noticia inesperada, pero el ejemplo que vemos nosotros de esta situación es que hay que confiar en Dios. Y solo la más fuerte confianza en Dios nos va a traer paz y tranquilidad en medio de esa situación y en medio de esa noticia inesperada. Esta historia sigue. Después de esta noticia inesperada de que José quiere romper el matrimonio, de que la fiesta se cancela, de que María está confundida, un poco preocupada porque toda la comunidad, la sociedad la está acusando. La cultura judía podía llegar a matar a María por el hecho de quedar embarazada antes del matrimonio. José, que empezó a dudar de la situación y dijo, yo cancelo la boda. María se encuentra en este momento y solamente la más fuerte confianza en Dios le podía haber dado paz, confianza y seguridad. Pero ante esta noticia inesperada hay un suceso inesperado. Dios interviene. Siempre Dios interviene en la historia de la humanidad. Dice el versículo 20, mientras consideraba esa posibilidad, José, ¿verdad?, de romper el matrimonio, dice, un ángel se le apareció en un sueño y le dijo, José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebida o concebido por el Espíritu Santo. Este es donde Dios interviene. Siempre hay un suceso inesperado. Cuando José quiso romper el matrimonio con María porque estaba embarazada, cuando toda la fiesta se canceló y José estaba por su lado preocupado, un año él trabajó para traerle el mejor regalo a María para dárselo. Y de repente él llega a enterarse de que está embarazada. En medio de esa situación triste y una situación difícil, Dios interviene. Dios envía un ángel y lo primero que le dice el ángel a José es, no tengas miedo, no tengas tristeza, no estés preocupado, no tengas temor de lo que está pasando. En medio de una noticia inesperada, cuando el conflicto aparece, en medio de una noticia inesperada, cuando la preocupación invade nuestra mente y nuestro corazón, siempre es Dios interviniendo y diciéndonos, no tengas miedo. Es lo primero que el ángel le dice a José, no tengas miedo, porque el niño que lleva adentro es concebida por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra poder es un poder donde Dios actúa desde adentro, no necesita ayuda del poder humano. No habla de un poder físico, no habla de un poder económico, no habla de un poder político. Habla de un poder que es original y únicamente de Dios. Y dice que es Dios es el que está haciendo esto. Dios es el que está actuando aquí. Dios siempre interviene. Interviene para decirnos no tengas miedo. Ante esta situación que está sucediendo, ante este conflicto, ante esta preocupación, no tengas miedo, no te preocupes. Dios está actuando. Y el poder de Dios no necesita una fuerza humana para que Dios obre. Dios está obrando en María. Y le está diciendo el ángel a José, no tengas miedo. Dios aquí está obrando, así que recíbela. Como hemos llamado a esta predicación esta mañana, es un camino de esperanza. El camino de esperanza en ocasiones está envuelto con dificultades. No es un camino fácil, pero tenemos nosotros la confianza de que es un camino donde al final tendremos esa esperanza que tanto anhelamos. En este momento vemos cómo solo Dios interviene en la historia. La situación lamentable Dios la convierte en una situación de esperanza.
Dios siempre hace eso en nuestras vidas. Dios está actuando de esta manera con María y con José. Dios está interviniendo. Y esa situación lamentable de preocupación, de que la boda se canceló, de que algo va a pasar aquí, algo malo, Dios está diciendo, no tengas miedo, no te preocupes. Dios está actuando. Y esa situación lamentable, Dios está metiendo ahí este grano de esperanza en José, de que Dios está actuando aquí, el poder de Dios está actuando aquí. Y si Dios está actuando, no tengas miedo. No hay por qué preocuparse. Dios interviene en esta situación de María y de José. Este es el suceso inesperado. Dios siempre va a actuar en nuestras vidas. Pero la historia continúa. Después de este suceso inesperado, la Biblia nos presenta un anuncio de esperanza. Vemos que de repente viene a nuestras vidas una noticia inesperada, donde como que nos mueve el piso, como que entramos en dificultad, como que a veces empezamos a preocupar, lo que pasó con María. Pero vemos también que Jesús, que Dios siempre interviene en la historia, interviene diciendo, no tengas miedo, no te preocupes, el poder de Dios está actuando. Y ante todo eso siempre hay un anuncio de esperanza, y este es el anuncio de esperanza. Dice versículo 21, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo les comento aquí algo que a mí me gusta mucho, que me emociona siempre que lo digo. Aquí Jesús es llamado el Salvador. El mismo nombre Jesús significa Él salvará. Él es el Salvador. Pero dice, Él salvará a su pueblo. Aquí la palabra pueblo es la palabra que designa, como diría Kiko, ¿verdad?, a la chusma. Esa es la palabra laos, que es la palabra para referirse a los pobres, a los despreciados, a los marginados, a los que nadie quiere, a los pecadores. No se está refiriendo a la clase sacerdotal de allá de Jerusalén. No se está refiriendo a los ricos, a los gobernadores, a los reyes. No se está refiriendo a ellos. La palabra pueblo es de ese pueblo, esa gente despreciada. Y aquí está diciendo, Jesús, quien es el Salvador, Él salvará a esa gente, a ese pueblo, a esas personas que han sido despreciadas, a esas personas que han sido catalogadas de que Dios no los quiere, a esas personas Dios salvará. Esa es la palabra pueblo. Y los salvará de sus pecados, de sus actos pecaminosos. Bueno, nosotros no podemos llegar a Dios por nuestras fuerzas, nos hemos equivocado. Hemos tomado un camino diferente, pero Jesús viene a salvarnos de esos actos pecaminosos, a mostrarnos el camino. Y de eso es que Jesús nos salvará. Dice versículo 22, todo eso sucedió para que se cumpliera el mensaje del Señor a través de su profeta. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y este es el anuncio de esperanza. No solamente salvará a su pueblo, es decir, a la gente despreciada, a la gente marginada, a los pecadores, sino también Él estará con ellos. No solamente los salva, sino que Él va a permanecer con ellos. Este Salvador del mundo viene a mostrarnos el camino, pero viene a permanecer con nosotros. Eso significa Emmanuel. Dios está con nosotros. Y este Jesús salvará a su pueblo del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Hermanos, Jesús nos ha salvado a nosotros. Y nos ha salvado del castigo del pecado, nos ha salvado de la presencia del pecado y nos ha salvado del poder del pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Y el castigo del pecado tampoco tiene dominio sobre nosotros. Porque Jesús ha nacido. Y este Jesús ha nacido para estar con ese pueblo pecador y despreciado. Este Jesús que ha nacido para permanecer con ese pueblo que ahora lo ha salvado. Y hermanos, ahí es donde yo entro. Y yo creo que todos entramos.
porque hemos sido pecadores. En algún momento hemos fallado a Dios y Él ha nacido para estar con nosotros, para salvarnos y para permanecer con nosotros. Y este es un Salvador que pertenece a todos, no solo al pueblo judío. No es pertenecer a Abraham o al pueblo judío lo que nos salva, es pertenecer a Jesús lo que nos salva. Y Jesús nos salva de ese castigo del pecado, que en algún momento teníamos nosotros que merecer ese castigo, pero nos ha salvado Dios. Nos salva de la presencia del pecado y de ese poder del pecado, que en algún momento fue parte también de nuestras vidas. Pero Jesús ha nacido y Él nos ha salvado. Pero nos salva, pero también dice el texto bíblico, Él permanecerá con nosotros. Él es Dios con nosotros. Y Jesús es Dios con nosotros. Pero ¿por qué permanece Jesús con nosotros? Para consolar, para iluminar, para proteger. En los tiempos de tentación y en los tiempos de prueba. En la hora de la muerte o en el día del juicio. Jesús es Dios con nosotros y en nosotros. Bueno, no solamente nos ha salvado Jesús, también ha permanecido con nosotros. Y permanece con nosotros para consolarnos. Hay que acercarnos a Él confiadamente, porque Él puede consolarnos en medio de toda dificultad. Terminamos un año y vamos a empezar un año más, ¿verdad? Y tal vez algunos empezamos con muy buenas noticias, tal vez otros empezamos con malas noticias, tal vez el año que viene estamos preocupados de lo que va a pasar. Pero este Jesús que ha nacido y que ha perdonado nuestros pecados, ha prometido que va a permanecer con nosotros. Y va a permanecer con nosotros para consolarnos, para iluminarnos, para protegernos. Él va a estar con nosotros en el tiempo de la tentación, como también va a estar con nosotros en el tiempo de la prueba. Él va a estar con nosotros en el día de la muerte, como también va a estar en el día del juicio. Jesús es Dios con nosotros y en nosotros. Hermanos, este es el anuncio de esperanza. Este es el camino de esperanza. Pero miren lo que nos menciona el siguiente texto. Dice Lucas 2, 6 y 7, mientras estaban allí llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ello. Este es el camino de esperanza y esto es lo que enseña la Biblia. De repente en este pueblo perdido de Nazaret se anuncia que nacerá el Salvador, Jesús, quien nos salvará del pecado y quien permanecerá con nosotros. Se dio toda esa historia, ¿verdad? Donde hubo la cancelación de la boda, donde el ángel se le presenta a José y donde ya la intervención de Dios hizo que María y José estén nuevamente juntos. Pero resulta que hay un emperador que quiere hacer un censo y ahora María y José tienen que irse desde Nazaret, tienen que irse hasta Belén. Dicen los comentarios, son 86 millas de distancia desde Nazaret hasta Belén. 86 millas. Hermanos, viajar con María embarazada, ¿verdad? Viajar en un estado donde ya está a punto de dar a luz, pero tienen que viajar. Y María se encuentra embarazada y José, ¿verdad? En el viaje cuidando a María para que nada le pasara. Y ustedes se acuerdan la historia, se detienen en un lugar, golpean la puerta y dicen, miren, mi esposa está a punto de dar a luz y necesitamos un lugar seguro, limpio, bonito, tranquilo. ¿Y qué es lo que le dice la gente? Estamos llenos, aquí no hay posada, siga buscando. Y luego María y José, con esta preocupación de que María está embarazada, llegan a la siguiente casa y preguntan, necesitamos un lugar limpio, seguro, tranquilo, para que el Hijo, el Salvador del mundo, vaya a nacer. Y le dicen lo mismo, aquí no hay posada, siga nomás. Y José, me imagino yo, preocupado de que María está embarazada y que, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, es el Salvador del mundo. ¿Cómo es que no hay un lugar
seguro, bonito y tranquilo para que él pueda nacer. ¿Cómo es eso posible? Llegaron a un establo. En ese establo había un hueco grande en una pequeña montaña donde estaban los animales. Y adentro, después de los animales, había un lugar donde comían los animales. Y un señor le dice, miren, lo único que tengo es eso, si quiere acomódese ahí. Yo me imagino a José pensando, híjole, yo lo que quiero para mi esposa es un lugar bonito, tranquilo, limpio, donde pueda nacer Jesús. Y el Señor le dice, allá con los animales. Es más, tiene que pasar los animales y ahí va a encontrar un lugar donde los animales comen, ahí puede acomodarse. No es un lugar bonito, no es un lugar tranquilo, no es un lugar limpio. Y Jesús se nos presenta en un niño indefenso, en un niño pobre, humilde, que nació en un establo, que nació con olor a sudor y trabajo. Pablo dice en Filipenses 2:7, Él tomó la condición de esclavo para parecerse a nosotros. Y eso es algo literal. Nació en una condición de esclavo. En ese lugar era donde nacían los esclavos. Y ahí es donde Jesús nació. Y nace siendo un niño indefenso, pobre y humilde, fuera de su casa, en medio de tanta dificultad. Y yo me imagino a José, ¿cómo es que el ángel me dijo que va a ser el Salvador del mundo? Que Él nos va a salvar del pecado, que Él va a permanecer con nosotros. Y yo lo que quiero es un lugar seguro, tranquilo, bonito, limpio para que Él nazca. Pero no se encontró ese lugar. Se encontró un lugar peligroso tal vez, donde no estaba nada limpio, seguro, donde había mucha bulla también. Y me imagino a José yo diciendo, ¿y ahora quién va a ayudar a mi esposa a que dé a luz, verdad? Porque alguien tiene que ayudarla. Y resulta que no había nadie para que le ayude. Y María tiene que arreglárselas en ese lugar frío, en ese lugar donde no había ninguna comodidad, tiene que arreglárselas para que su hijo naciera. Es que realmente Jesús tomó la condición de esclavo, porque nació en ese lugar pobre, humilde, en un establo. Se encontró expuesto a la debilidad y al sufrimiento de todo ser humano. Jesús se vio enfrentado a eso. Jesús cuando nació se vio enfrentado a la debilidad y al sufrimiento de todo humano. Hermanos, ¿por qué les cuento yo esto? Dice Hebreos 4, 15 y 16. Nuestro sumo sacerdote, es decir, Jesús, comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Él nos entiende. Él que nació en esta condición de tanta dificultad. Él que nació en esta condición de pobreza. Él que nació en esta condición de esclavo. Él que se enfrentó al sufrimiento humano y a la condición humana. Él puede entendernos. Él enfrentó todo eso. Y al enfrentarse todo eso nunca pecó. Pero dice el texto bíblico, acerquémonos a Él confiadamente, porque Él nos entiende. Él entiende cuando nosotros estamos en la dificultad de que, híjole, no podemos pagar esto porque no hay trabajo, o no podemos cubrir esto porque no tenemos, o necesitamos hacer esto pero no nos alcanza. Quisiera yo tener esa sanidad o ese sueño, pero no puedo. Él nos entiende. Él que pasó por todas las dificultades. Él que desde su nacimiento se enfrentó a esa condición humana de sufrimiento y de pobreza. Él que vivió un ministerio acercado a ese pueblo al que vino a salvar. Un pueblo humilde, un pueblo pecador, un pueblo despreciado. Se acercó a ellos y los salvó
y permaneció con ellos mostrándoles el camino, iluminándolos, protegiéndolos, salvándolos. Este mismo Jesús es al que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente, porque Él entiende nuestras tentaciones, Él entiende nuestras pruebas, y en Él nosotros podemos tener misericordia. Él nos ha perdonado, y en ese perdón hemos visto la gracia de Dios. Y cada vez que podemos acercarnos a Él, podemos experimentar esa gracia. No necesitamos de sacerdotes, de pastores, de nada para acercarnos a Él. Él se ha presentado a nosotros de esta manera y ha sufrido lo que nosotros enfrentamos todos los días. Y cada vez que nos acercamos a Él, debemos hacerlos confiadamente, porque Él entiende nuestros sufrimientos. Él entiende lo que a nosotros nos pasa y en Él encontramos la gracia. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Cuando más la necesitemos, ahí podemos ir a Jesús y encontraremos ese amor y esa comprensión, porque Él entiende lo que estamos pasando. Amén.